Hola a todos, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar donde se encuentren mis queridos amigos. Hoy tendremos el honor y el placer de invitar a nuestro live a la licenciada Marisa Ventura. Ya vamos a invitarla dentro de unos minutos. Quería pues recordarles que el objetivo de estos lives, justamente empezando con el de hace aproximadamente un mes, cuando entrevistamos al doctor Sabán, es transmitir las enseñanzas de la Cábala en maestros de la antigüedad, y empezamos nada menos que con el maestro Yeshua. Hoy estudiaremos el legado de Yeshua en su compañera de vida, como es Miriam de Magdala. Ya nos lo informará de manera bastante explícita nuestra amiga Marisa, quien nos... hola a todos los que se están conectando, gracias por estar aquí, gracias. Espero que esta entrevista sea tan buena como la primera, no lo dudo, porque Marisa, su principal línea de investigación es justamente toda la vida y el legado de Miriam de Magdala. Ya la vamos a invitar. Ay, al fin, Oh, Maritza. hola, preciosa, aquí estamos. Ay, sí, ¿cómo estás, Maritza? Un honor para mí tenerte acá como invitada. De verdad que un placer escucharte, poderte oír, poderte sentir desde acá, desde Venezuela. Estás Ay, qué acá, linda. sí, estás acá con nosotros y bueno, muchos compañeros que se están uniendo, pues, de todas partes, porque tú tienes un montón de seguidores que te siguen, valga la redundancia, porque de verdad que es apasionante todo digamos, tu investigación, tu línea de investigación sobre Miriam de Magdala. Para los que no la conocen, que creo que son pocos, la licenciada Marisa Ventura. Ella es politólogo, licenciada en Ciencias Políticas, colega. Ella es escritora, investigadora, y su principal línea de investigación, tal como lo vine señalando, es la vida y obra y legado y reivindicación de Miriam de Magdala, ¿verdad? Reivindicación como Ujú. mujer, como profesional, como compañera de Jesús, y justamente su verdadera historia es la que hoy vamos a escuchar de boca de Marisa Ventura. Marisa, bienvenida. Hola, querida amiga, muchas gracias. Bueno, para mí una felicidad estar aquí contigo y con toda la gente que se va a ir sumando, ¿no? Así Me es, gusta esto que dijiste, porque a veces uno tiene títulos universitarios, pero que en realidad uno ya está más allá de esos títulos, ¿no? Como que quedaron colgados en la pared. Y esto de reivindicar la imagen de María Magdalena, o por lo menos como pienso, volver a presentarla en sociedad, dignamente, de sí, manera, o sea, contando su verdadero lugar en la vida de Jesús, devolverle así el es, lugar que legítimamente le corresponde. así es. Y eso probablemente es como el motor de mis investigaciones hace ya muchísimos años, fue esa fuerza que sentí de investigar la vida de María Magdalena, y cuando empecé a descubrir la verdadera historia, que poquito, chiquito, grande, en mayor o menor medida, ponerlo en el universo, compartirlo con aquel que tuviera ganas de escucharlo. Y eso es lo Claro, que realmente para mí fue un desafío y lo sigue siendo, claro, por supuesto. ¿no? Llevar Así ese es, mensaje y esta historia tan mal contada, así es, así adrede. es, Entonces, así bueno, es, así presentarla es. en sociedad dignamente. Así es. Y bueno, y hoy conversaremos mucho sobre todo la parte mística, digamos, el legado místico que dejó Yeshua en su compañera de vida, que Ujú. fue Miriam, ¿no? Bueno, todo lo que tenga que ver con lo que aparece. Bueno, justamente, gracias bueno, a las investigaciones de autores distintos, en estos días estaba viendo un live tuyo donde mencionaste un libro que es como de cabecera, donde pues aparece todo el análisis del Evangelio
que apócrifo que ella logró realizar, que estuvo oculto durante muchos años, claro, y que, claro, no es aceptado por el canon de la Iglesia Católica, pero que en definitiva ese documento no hizo más que revelar pues la verdadera conexión que entre el maestro Yeshua y ella existía. Es decir, ella era una de sus discípulas y además de sus discípulos era una discípula privilegiada porque era una persona que pues conocía y entendía pues el mensaje oculto de las enseñanzas del maestro, ¿cierto? Así es. Bueno, muy bien como lo fuiste contando. Verdaderamente, estos evangelios, no solamente el evangelio de María Magdalena nos van a mostrar el vínculo entre Jesús y María Magdalena, entre Yeshua y Miriam de Migdal o de Magdala, sino también otro montón de textos que echan muchísima luz, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, un texto precioso que se llama el Pisti Sofía, Fe y Sabiduría, Sí, un que es poco un complejo, texto, muy complejo. pero es fabuloso, fabuloso. Y ese sí es un texto canónico para la Iglesia copta, que no es menor. Pero la Iglesia Católica, cuando en el año 1945 se descubrieron en Egipto estos 52 textos, la Iglesia decidió no reconocerlos. Y se los conoce como apócrifos. La palabra apócrifo significa que estuvieron ocultos, que estuvieron vedados al público. Lo que pasa es que después el término apócrifo pasó a ser comprendido como lo fraudulento, lo que no tiene validez. Entonces, claro, quedaron ahí estos textos que para mí son mi fuente de investigación primaria, me atrevo a Por decir, más supuesto, allá de los claro que sí, canónicos, claro que porque sí. nos muestran mucha información de cómo era la vida de Jesús y los discípulos, qué rol tenía cada uno, qué rol tenía María Magdalena, cuáles fueron las enseñanzas, porque yo a veces digo, bueno, a ver, ¿qué fue lo que María Magdalena aprendió de Jesús? ¿Qué escribió en su evangelio? ¿Qué escuchó? ¿Qué comprendió? Porque a veces Jesús enseñaba algo y todos entendían cosas diferentes, cosa que sigue pasando en la actualidad. Uno Claro, puede depende del escuchar, nivel del alma de cada quien, por supuesto, sí, y del y nivel de además, conciencia. claro, y del nivel de comprensión también, porque a veces un profesor explica algo y yo entiendo una cosa. A ver, escucho hablar a Mario Sabán, mi marido de Cábala, y yo entiendo una cosa, pero otro puede entender otro. Y cada uno vamos comprendiendo en nuestra experiencia de vida, según nuestra cultura, según los padres que tuvimos, la familia en la que crecimos, la escuela a la que fuimos. Entonces nuestra comprensión se va armando en base a ese rompecabezas. A ellos les pasaba lo mismo. Pedro Claro. entendía una cosa, por lo general bastante diferente de la que entendía Miriam de Sí, Magdala, sí, al ¿no? parecer era así. Por eso también tenían como bastantes diferencias entre ellos. Diferente al que lo entendía probablemente Pedro y Andrés, diferente al que lo entendía Felipe. ¿Por qué? Porque ella buscaba la comprensión de la mística, de la parte más espiritual, menos de la ley escrita, o sea, menos de la ley. Sí, por supuesto, ella conocía también muy bien la Torá, pero creo que se quedaba con ese mensaje místico que es el que hoy vuelve con muchísima fuerza, ¿no? Que es ese Exacto, mensaje que le habla al alma exacto, exacto. y que es el que ella comprendió verdaderamente muy bien. Exacto. Creo que entender desde el punto de vista de estas investigaciones, que además de que el maestro Yeshua pues la tenía ella como en bastante estima, creo entender que luego que él fallece, ella pues de alguna manera tuvo que huir hacia lo que es el sur de Francia Uh actualmente, -huh. que bueno, que casualmente pues unos siglos después van a hacer todos estos movimientos cátaros y bueno, que allí como que hay una atmósfera como muy especial Uh para el -huh. resurgimiento de este tipo de aspectos místicos, ¿no? Entonces, un poquito qué pasó, Maritza, desde que fallece, pues digamos, el maestro Yeshua y ella pues queda, digamos, como dicen, sola,
qué hace Miriam de Magdala? ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Es verdad que tuvo descendencia del maestro Yeshua, que se fue con la descendencia al sur de Francia? ¿Qué pasó allí? Bueno, me sonrío porque son muchos Sí, temas, sí, pero me imagino. vamos a ir ordenando un poco para que todos puedan comprender, porque a mí me apasiona, ¿te imaginas? Yo empiezo a hablar, pongo play y no paro. Y ya. Entonces, algo importante para pensar, primeramente, es que antes de la... Bueno, María Magdalena fue una de las protagonistas principales de la crucifixión. Ella se queda ahí junto con la Madre María. Ahora, también es la que encuentra la tumba vacía y es la primera en ver a Jesús resucitado. Entonces, primero, fijémonos que, ¿por qué ella llega de madrugada temprano? ¿Por qué va sola? ¿Por qué llega ahí y es la que encuentra la tumba vacía? Ella va y anuncia la tumba vacía, pero no le creen. Porque claro, en el siglo I el testimonio de una mujer no era tomado como válido. Entonces los hombres, los apóstoles van a ver, llega Pedro, entra a la tumba, ve que Jesús no estaba, se va, Andrés se queda afuera, llegan junto con María Magdalena. Ellos se van y ella se queda ahí sola. Yo siempre pienso que ella se quedó allí esperando que se cumpla el milagro, esperando que algo pasara. El maestro no estaba su cuerpo. ¿Dónde había ido? ¿Quién había corrido esa piedra que pesaba tantos kilos y que entre varias personas tenían que moverla? Entonces, allí es el momento donde se produce el milagro, donde Jesús se le aparece a María Magdalena. Ella inicialmente no lo reconoce, y yo tiendo a pensar que no lo reconoce porque él aparece en su cuerpo de luz. Entonces, esa luz, primeramente ella en estado de shock, cuando él le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y la llama María, ella ahí reconoce luego su voz. Primero lo confunde con el jardinero y le dice, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo iría a buscar su cuerpo y me lo llevaré conmigo. Primero quiero remarcar esto, en el siglo I una mujer no podía tocar el cuerpo de un hombre en público, ninguna mujer. Y María, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí María Magdalena? Ella está reclamando el cuerpo de Jesús, el cuerpo de un hombre muerto, que en el siglo I una mujer no podría ni atreverse a tocar el cuerpo de un hombre vivo, mucho menos a cargarse el cuerpo muerto de un hombre. Esto ya nos habla de que el vínculo entre ellos dos no era el de discípula y maestro, porque ella está reclamando el cuerpo, y en los ritos funerarios judíos, solamente quien podía tocar el cuerpo de una persona muerta eran sus padres, sus hermanos, sus hijos o los esposos. Correcto. Entonces, cuando empezamos a entender las escrituras, probablemente con una mirada nueva, vemos que María Magdalena no era la madre de Jesús, no era la hermana, no era su hija. Nos queda un único rol, que es el rol de la compañera de vida. Por eso ella pide el cuerpo. ¿Por qué llega sola esa madrugada? ¿Qué va a hacer ella? Ella va a ungir, como correspondían en los ritos funerarios, el cuerpo. Casi que estamos empezando por el final, pero no importa, no quiero que nadie se sorprenda, y vamos a ir develando todo esto. Ella va ahí a ungir y a limpiar el cuerpo de este hombre fallecido, que seguramente era mucho más que su maestro. Por eso va con los ungüentos, por eso va con ese famoso jarro de alabastro, que va a ser el símbolo distintivo de María Magdalena, sobre todo en la iconografía y también en las esculturas. Con lo cual, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús vuelve a María Magdalena? ¿Por qué no vuelve a Pedro resucitado? ¿Por qué no va a ver a su madre? Yo siempre pienso que es el motor por el cual Jesús vuelve a María Magdalena. Son dos. Primeramente el amor en todas sus dimensiones. No estoy hablando del amor hombre-mujer. Ese gran amor a esa gran discípula que supo comprenderlo, que cada vez que Jesús hablaba, ella repreguntaba para ver si había comprendido lo que él había explicado. Cuando Jesús habla del alma, cuando ella le dice, maestro, te vi en una visión, cuando te veo en una visión, ¿a través de dónde te veo por el alma, te veo por el espíritu, y él le dice, ni por uno ni por otro, me ves por lo que está entre medio de ambos, que es el nous, y el nous es propiedad del corazón. Bueno, el nous es un concepto místico fabuloso, pero un primer disparador es, ¿por qué Jesús vuelve a María Magdalena? No hay referencias que Jesús se le haya parecido a su madre en los textos canónicos. En los propios textos canónicos. Correcto. Entonces, todos coinciden en los textos, en los evangelios,
que la primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. En uno de los últimos pasajes del Evangelio de Juan, da a entender y queda a las claras que María Magdalena es la cabeza fundadora de ese movimiento que luego, muy posteriormente, se va a llamar cristianismo. ¿Por qué? Porque desde que María Magdalena ve a Jesús resucitado, hasta que llega al lugar donde estaban los discípulos escondidos, por temor, tenían temor por sus vidas, tenían temor por correr la misma suerte que el maestro. Pedro decía, pero si no han tenido ninguna consideración con el maestro, ¿qué van a hacer con nosotros? Con lo cual ellos estaban ocultos. Se cree que ella tarda desde el momento que Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos que me has visto, que he resucitado, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella comprende y se va a llevar la buena nueva de la resurrección. Cuando llega ahí, en ese transcurso, se estima que habrá tardado ella entre 1 hora y media y 2 horas en llegar desde el Gólgota hasta donde estaban los apóstoles escondidos. Con lo cual, ella ahí es la única que había develado el misterio, la única que tenía esa verdad de la resurrección, era María Magdalena. Por eso, en el Evangelio de Juan, él nos da a entender que María Magdalena es la nueva alianza, es ese nuevo contrato, es ese nuevo evangelio de la vida después de la muerte. Ella, María Magdalena, le pone voz a Jesús, hace hablar a Jesús, llevando la buena nueva de la resurrección. Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿por qué Jesús vuelve a esta mujer? Tuvo 12 hombres también, ¿por qué no vuelve a alguno de ellos? ¿Por qué vuelve a María Magdalena? Porque a las claras María Magdalena era la mujer que, como Jesús la llama en el Evangelio de Tomás, es la mujer que comprende el todo. Y de hecho en el Pisti Sofía, bueno, hay muchos pasajes donde Jesús elogia a María Magdalena. Y en uno de ellos dice, porque yo seré quien te forme, porque tu corazón está más cerca del reino de los cielos que cualquiera del resto de tus hermanos. Es decir, que Jesús elogia la sabiduría de María Magdalena, como ella comprende lo que ellos dialogan. Y las enseñanzas de Jesús, que muchas veces eran difíciles de comprender. ¿Cómo no? Entonces, Como no, en las parábolas, pues de verdad que había que estar muy, digamos, docto en la materia para poder entender el trasfondo de lo que se quería decir. Por eso me imagino que trasladándome al siglo I, porque ahorita estamos viviendo esa época, tú y yo acá compartiendo este live, ¿ok? Yo me imagino que ellos quedarían, ¿qué quiso decir este señor que no entendemos? Porque algunas son más sencillas, pero otras son muy profundas, muy místicas, muy cábala. Exacto. Bueno, muy del oculto, ¿no? Exactamente. Para realmente pensar en una comprensión más profunda. Exactamente. Mira, a mí me encanta cuando se habla de las bodas de Caná, ya que estamos hablando si ellos tuvieron un vínculo más allá de un maestro y una discípula. Ella también fue una maestra, y de hecho ella fue puesta a prueba luego de la resurrección. Pero en las bodas de Caná, y quiero decir a toda la gente que nos está acompañando, veo mucha gente amiga, muchos seguidores de siempre, entonces, pero para las personas que escuchan esto por primera vez, todo es basado en fuentes, todo es hecho desde un lugar de mucho respeto, porque son cuestiones que muchas veces desafían las creencias de toda la vida, y a veces tenemos que reeducarnos en temas como en el caso de la vida de María Magdalena, una mujer tratada de prostituta que jamás fue prostituta, no está escrito en ningún evangelio, hubo algún motor para ponerla en ese rol, para desprestigiarla. Claro, una mujer de gran sabiduría. Yo diría que con los cristales de hoy María Magdalena fue una rabina de su tiempo, ¿no? Porque fue una mujer que llevaba un mensaje diferente, ese mensaje que le habla al alma por boca del alma, y de hecho su evangelio se centra muchísimo en toda la evolución, en todo el viaje que hace el alma, desde que sale de lo más denso de la materia y cómo se va elevando hasta llegar al reposo, al silencio. Y el alma se enfrenta con un montón de cosas muy difíciles, que es lo que nos pasa a todos los simples mortales. Lo que pasa es que el alma es lo eterno. Sí, fíjate, y Marisa. Sí. Ajá, perdona. No, solo, y ese es el foco del mensaje también de Jesús. Claro. Y esto está registrado en el Evangelio de María Magdalena. Claro. No, es que justamente el objetivo de todas estas entrevistas, pues que yo me propongo, es justamente, como dice Mario Sabán, que estamos experimentando una vuelta
hacia las raíces espirituales judías, que es nuestro verdadero origen. Entonces, justamente, eso, como yo decía, anteriormente, hace 20, 30 años, pues buscábamos nuestras raíces espirituales en movimientos exógenos, en místicas exógenas como el taoísmo, como el hinduismo, muy respetables, pero que no tienen la conexión occidental que tenemos nosotros directamente, entre comillas, con la religión, en este caso con la mística. Entonces es nuestra verdadera esencia la que en estos momentos se siente el gran despertar, y justamente es eso, el rescate. Y como veo en casi todas las entrevistas que puedo seguir, la Cábala la Cábala está uniendo distintas corrientes. Exacto. La Cábala está uniendo el sufismo, la Cábala está uniendo el judaísmo, la Cábala está uniendo el cristianismo, que se está acercando cada vez a la verdadera esencia, sin matices, sin estereotipos, sin dogmas. Está la verdadera la palabra más grande, no quería decirla porque es como que abarca todo, claro, ¿no? Pero es cierto, son los dogmas impuestos desde hace, como dice Mario, miles de años. Exacto. En realidad yo siento también, bueno, de escuchar mucho acerca de la Cábala, por supuesto, a partir de Mario, que es el nacimiento de una nueva espiritualidad. Exactamente. Y tenemos que hacer lo que nos haga bien. ¿Te gusta la Cábala? Bienvenido sea. ¿Te identificás con algo del catolicismo? Bienvenido sea. Claro que Creo sí. que cada uno tenemos que ir armando, como por llamarlo, nuestra propia liturgia. Exactamente. Lo que a cada uno le resuene, le haga bien al alma. Y cuando hoy creo que volvemos a traer a estos maestros elevados, ascendidos, como Jesús y María Magdalena, yo pienso que ellos, hace 2000 años, pusieron una semilla y que hoy esa semilla resurgió en cada uno de nosotros. Somos fractales de la energía de Jesús, de María Magdalena. O sea, ya no vuelven, no hace falta esperar un Jesús, ay, va a volver un Jesús, va a volver una María Magdalena. No, porque la energía de ellos, aquellos que sentimos, porque otras personas no conectan con lo que estamos diciendo, y es muy respetable también, esta energía de ellos volvió hoy expandida en miles, en millones. Por eso es que nos sentimos atraídos, claro que sí. Y cuando, por ejemplo, me pongo a explorar el Evangelio de María Magdalena, habla de cosas tan sabias, pero tan sencillas, como cosas tan profundas. Por ejemplo, el Evangelio empieza donde ella le pregunta a Jesús por la materia y le dice, maestro, ¿qué es la materia? ¿La materia durará por siempre? Y él le dice, todo lo que fue compuesto será descompuesto. Todo lo creado por Dios está vinculado entre sí. Absolutamente todo. Todos los seres que hay en la Tierra, la naturaleza, todo lo que habita el planeta Tierra está vinculado. Y él a partir de ahí dice, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es lo eterno, porque lo que fue compuesto será descompuesto, así en la Tierra como en el cielo. Y entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Lo eterno es el alma. Sabemos que el alma va rotando y que nosotros vamos a ir teniendo distintas vidas. Y esas vidas, en el Evangelio de María Magdalena, hay un diálogo muy lindo entre el alma y el cuerpo físico, porque el alma empieza, como decíamos antes, su viaje de elevación de conciencia y su viaje de ascensión hacia la divinidad en lo más denso de la materia. Y lo más denso vendría a ser nuestro cuerpo físico, la concupiscencia. Entonces, el cuerpo le dice al alma, no te he visto bajar y ahora te veo subir. Y el alma le dice, me llevabas puesto como un vestido, pero no me sentiste. Entonces, el alma es esos vestidos, es hermoso el Evangelio de María Magdalena. ¡Qué belleza, Dios! ¡Qué belleza! Habla tiene un lenguaje simbólico muy hermoso. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros, el alma viene con nosotros, a veces no la reconocemos, la llevamos como un vestido y el alma trata de mostrarse, pero muchas veces no la vemos. Entonces ahí es para preguntarnos, ¿le prestamos atención al alma? ¿Hacemos realmente lo que sentimos? Porque el alma nos da señales. Y una vez que el alma empieza a llamar y le prestamos atención, ya después es difícil frenarla. Así es, así ¿no? es. Porque uno se entrega. 100%. Exacto. Entonces, primeramente, el alma se va a cruzar con el cuerpo
y el cuerpo como que la va a desafiar. Es decir, el alma no fue reconocida, pero ella reconoció. El alma no dominó, pero fue dominada por el cuerpo. Porque si uno no le quiere prestar atención a ese sentir, a esa energía espiritual, a esa fuerza que el alma nos quiere ofrecer, entonces el alma va a quedar ahí y un día se va a cansar. Con lo cual, el alma va a seguir ahí y después se va a encontrar con la ignorancia. Bueno, todos van a ir juzgando al alma. Hay otra parte donde también cuando uno continúa leyendo el Evangelio de María Magdalena, y esto a mí me encanta, María Magdalena le dice, maestro, ¿qué es el pecado? Y él dice, el pecado no existe. En nada de lo creado por Dios hay pecado. Con lo cual, lo primero a saber es que no somos pecadores. No nacemos con ningún pecado original. Eso es un relato, un invento. Entonces, Jesús dice, no hay pecado. En nada de lo creado por Dios hay pecado. Dice, sin embargo, son ustedes quienes con los hábitos de vuestra naturaleza adúltera hacen que el pecado exista. A ver, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Primeramente, la palabra que utiliza Jesús para referirse al pecado es una palabra traducida del griego que es amartía. Y la palabra amartía significa error de tiro, errar al blanco. Cuando tiramos un dardo y el dardo no va al centro, sino que se desvía. Bueno, la palabra pecado significa error de tiro, porque para mí es muy importante qué significan las palabras para poder entender. Entonces, el error de tiro es cuando nos desviamos, cuando tenemos algo que nos fue dado para el bien y lo utilizamos para el mal. Es cuando nos desorientamos, cuando perdemos el oriente, cuando perdemos esa capacidad de usar las energías y las utilizamos o las ponemos en una posición incorrecta. Mario siempre dice que el mal es el bien en posición incorrecta. Por ejemplo, recibimos un dinero o ganamos dinero con nuestro trabajo y en vez de utilizarlo para el bien, para el bienestar de nuestra familia, para el estudio, no, vamos al casino, lo jugamos y lo perdemos. Ese es un hábito pecaminoso en términos de lo que explica este texto. Y la naturaleza adúltera no tiene, la palabra adúltera no tiene nada que ver con la connotación sexual. La palabra adúltera significa idolatría dentro de la Biblia. ¿Idolatría a qué? Al dinero, a las posesiones, a la imagen, al cuerpo. Eso significa... Muy probablemente, justamente esa mala interpretación de la palabra adúltera fue justamente la que se valió quienes redactaron en su momento los cánones establecidos. Y bueno, y ahí se creó pues toda esa historia maléfica Exacto. en torno a Miriam de Magdala, pues. Exacto, exacto. Por eso te digo, es tan importante ir entendiendo los mensajes. Y claro, uno se podría preguntar, ¿pero qué tenían de complejos? ¿O cuál era ese mensaje tan necesario ocultar en estos evangelios que fueron mandados a destruir, conocidos como apócrifos, que se mandaron a destruir en el año 367 y fue una orden dada por Atanasio de Alejandría? ¿Por qué había que destruirlos? A ver, ¿qué tenían de tremendo en su mensaje que la iglesia los tuvo que mandar a destruir? Este mensaje, que no hay pecado, que todo lo compuesto va a ser descompuesto, que lo que importa es el alma, que vivamos el hoy, que tratemos de liberarnos de los apegos, porque ¿sabes qué? No nos vamos a llevar nada de esta vida, ni los zapatos, ni las carteras, ni los seres queridos, no, el alma es la que va a ascender, no nos vamos a llevar nada. Entonces, esta existencia, tratemos de vivirla en armonía, en paz. Buenísimo, también hay otra parte de este evangelio en la cual Jesús nos insta a vivir en armonía. Y aquí nos trae obviamente un pasaje del Evangelio de Mateo, el versículo 5, 23 al 25, donde Mateo dice, si vas al altar a llevar una ofrenda, si vas al templo a llevar una ofrenda, pero estás peleado con tu hermano, mejor deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, y recién después vuelve a traer la ofrenda. Mucho más importante. Es decir, totalmente, no vayas al templo, a la iglesia, a tu comunidad, a llevar una ofrenda, a hacerte el bueno, cuando afuera estás peleado con tu hermano, con un amigo,
discutís con alguien y decís palabras hirientes, con lo cual tenemos que empezar a poner amor en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Así Y es, así así que es, bueno, por eso Maritza. digo, es tan lindo volver a las fuentes, Así ¿no? es, Volver a las Marisa. fuentes. Así es, Marisa. Bueno, por aquí tengo algunas preguntas. Tengo una que dice, las llamas gemelas venimos a traer el mensaje de Jesús y María Magdalena. Bueno, si sienten así el llamado, podría ser que sí, desde luego, podría ser que sí, eso ya queda en el sentir de cada uno y en este caso de las llamas gemelas o de las parejas. Sí, sí, Claro, por claro. supuesto, si lo sienten de esa manera y si esa energía los conecta, si esa energía los moviliza, claro que sí, por supuesto. Bueno, como dices tú, saltamos de porque es un tema tan amplio, saltamos de un tema a otro, vamos con el libro que, claro, a mí se me pasó decir que Maritza pues tiene en su haber hasta ahora, hasta los momentos, dos publicaciones, una sola entre ellos y otra que hizo conjuntamente con Mario Sabán. Esta se llama Amor en Magdala. Ujú. Eh, Tengo entendido que allí en ese libro, yo siempre vuelvo a Cábala, yo regreso a Cábala, tengo Claro. entendido que allí hicieron esto, hay un árbol de la vida que parece que es muy hermoso, yo el libro lamentablemente no lo tengo, pero cuanto pueda me lo compro, cuando vaya a Barcelona, que será pronto, que, Dios mediante, y aparece un árbol de la vida y tengo entendido que para la Sefirot de Tiferet, pues hubo mucho material. La Sefirot de Gesed, pues también, pero que hubo algunos tropiezos para tratar de vincular las demás Sefirot. ¿Nos puedes compartir un poco sobre ese árbol de la vida que aparece en ese libro mágico de Amor en Sí, Magdala? bueno, primero decirte que yo no soy una experta en cábala, ni muchísimo menos. Yo voy aprendiendo a partir de que lo escucho a Mario, por Igual supuesto, que pero no estudio cábala, no. somos, bueno, somos aprendices, Claro, somos aprendices de sabio. y seguiremos siendo aprendices siempre porque digamos que es lo, pero claro, yo siempre pues trato de ubicar el tema oculto, el tema, claro, yo te preguntaba también un poco por la vida de María Magdalena, porque hay gente que sabe, ay, que será verdad, será mentira, que fue, que no fue, y bueno, como yo dije, este es un live que reivindica la posición que tuvo, la importancia Claro. que tuvo esta mujer en la vida del maestro que es Yeshua. Claro, entonces volviendo otra vez al árbol de la vida, ¿cómo fue esa idea que surgió de vincularlo? Sé que entiendo que es como un mapa de guía a nivel de espiritual, pero me gustaría como que conocer un poquito más sobre eso. Bueno, yo te cuento lo que puedo con mis limitaciones contar. Ah, por favor, Maritza. Nosotros, es así, cuando yo escribí Sola entre ellos es el libro en el cual yo cuento mi experiencia, ¿no? Mi despertar espiritual junto a María Magdalena y sobre todo en el sur de Francia. El sur de Francia, vos antes me preguntaste y una cosa me llevó a la otra y no lo contesté. El sur de Francia Ay, es sí, el lugar emocionante. en el cual María Magdalena se refugia luego de la crucifixión y la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús a los cielos. Bueno, pasan algunos tiempos, ella primeramente encuentra un refugio como más de emergencia en Egipto y luego se instala en el sur de Francia. Entonces, ella ahí despliega un bellísimo ministerio, ella va a ser una gran maestra, hay un legado muy rico, hay mucho material y de hecho, bueno, yo voy muy seguido al sur de Francia, iniciando gente también, porque su legado está muy vívido. Entonces, ella vive ahí, evangeliza, bautiza, bueno, consuela, ofrece la paz y deja también todo este evangelio tan precioso. Lleva estas enseñanzas. Entonces, por un lado, hay una vida de María Magdalena junto a Jesús y hay una vida de María Magdalena posterior, ya sola, donde ella es maestra y sale a poner en práctica y a llevar el mensaje de todo lo que aprendió de Jesús. Con lo cual, sola entre ellos es la vida de María Magdalena, digamos, post resurrección de Jesús en el sur de Francia, donde ella vive hasta el año 64 cuando muere. Amor en Magdala es los años más luminosos de la vida
de María Magdalena junto a Jesús. Porque, claro, la vida de Jesús la conocemos más por el drama que por el amor luminoso, por el periodo de sus enseñanzas, con lo cual con Mario tomamos la decisión de recrear ese amor, en el siglo I, cómo fueron sus encuentros, qué pasó con ellos, dónde se conocieron. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos todo un recorrido, nos vamos a Israel y vamos tras las huellas de Jesús y María Magdalena. Entonces, hacemos un recorrido y luego decidimos que cada uno de esos lugares, ¿cómo los situábamos dentro del árbol de la vida? Por ejemplo, vos mencionaste Tiferet. Tiferet es el amor, es el corazón. Tiferet es Magdala. Es el lugar donde creemos que ellos se conocieron. Hay un escritor que tiene un libro que se llama La novia sagrada, que es Taw Malachi, donde describe el momento en el cual ellos se conocen. Y eso está situado allí en Magdala, donde dice que el momento en el que él la ve por primera vez, él fija sus ojos en ella y que ella siente esa conexión y que de repente ella siente como un fuego en todo su cuerpo, una energía tremenda por esa mirada, que él no baja la mirada y él, bueno, después continúa y dice, bueno, a partir de allí ellos ya no se separan más, ellos están juntos, Jesús forma a María Magdalena en todos los temas de misticismo hebreo, por ende, fue una mística, con lo cual, dentro del árbol de la vida que armamos en este recorrido precioso, fuimos encontrando, bueno, cada sefirá es un lugar diferente. Entonces, Tiferet claramente es el amor, es el corazón. No me los acuerdo yo todos de memoria, pero cada uno va representando un lugar diferente, ¿no? El lugar, por ejemplo, otro es Galicantus, el lugar donde creo que es Od, el lenguaje, donde Pedro niega a Jesús. Están, por supuesto, las famosas bodas de Caná, que esas bodas de Caná, cuando es uno de los motivos por los cuales podríamos pensar que habrían sido las bodas de ellos dos, primeramente porque, bueno, la Madre María tiene un rol tremendamente protagónico, en unas bodas que nunca se supieron de quién son, pero porque ahí pasa además algo muy curioso, que si lo pensamos desde la Cábala tiene también mucho sentido, y es que un momento en el cual la Madre María le dice a Jesús que se acabó el vino. Y entonces ella da órdenes, le da orden a los mozos, le pide a Jesús, o sea, ella toma un rol demasiado protagónico para una boda, no sabemos ni de quién, si no fuera la boda de su hijo. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Allí Jesús transforma 6 tinajas de agua en vino. Primeramente el número 6 está asociado al balance femenino-masculino, 3 y 3, hombre-mujer. Es la dualidad complementaria, es la unión de los opuestos. Las tinajas es donde ocurre la transformación, y la transformación ¿dónde ocurrió? Del agua en vino, en la tinaja, es decir, que ocurre en lo secreto, la transformación ocurre en lo oculto, como en nuestra transformación personal, nuestra transformación espiritual, o los cambios que querramos hacer en nuestra vida son personales. Correcto. Por eso siempre se dice que la salida es hacia adentro, no Correcto. Es hacia afuera. Absolutamente. Entonces, la transformación del agua en vino ocurre en lo oculto, en lo secreto, en esas tinajas. El vino representa la sangre de Cristo y el gozo del creyente, y obviamente el agua va a representar las emociones, el mensaje, el agua pura. Podríamos decir que el agua representaría en este caso a Josmá, ¿cierto? Correcto. Y el agua, además de santificar y de purificar, el agua consagra, es decir, que hace sagrado lo que toca, lo que ocurre. Con lo cual es muy importante. ¿Y por qué Jesús hace ahí su primer milagro público? El primer milagro público de Jesús es este. ¿Por qué lo puede hacer allí? Porque ya era, bajo la ley mosaica, ya era un hombre completo. Es decir, era un hombre casado. Un hombre que no estuviera casado no podía entrar al templo, no iba a ser un rabino. Qué hermoso lo que dices, qué hermoso lo que dices, claro. Es que todo encaja, todo encaja. Impresionante lo que me acabas de decir ahorita, por supuesto, caes como que, wow, sí,
Por supuesto, Mira, él ahí, como dice, ya es un hombre completo, ya es un hombre exacto, que es que para los religiosos, y Jesús a todas luces fue religioso, fue un observante de la Torá. Él tenían que casarse, es decir, la procreación es algo que es un llamado de Dios, es decir, perdón, y tú ves, era casi pues, un mandato. exactamente, La un mandato, tal procreación, cual. en la ley mosaica, que la pueden leer, primeramente el celibato estaba prohibido, como otro montón de prácticas, la homosexualidad, la zoofilia, la necrofilia, todas prácticas comunes en esa época. El celibato estaba prohibido, ¿por qué? Porque bajo la ley mosaica había como una máxima o un mandato que era, ay, se me fue la palabra, bueno, reproducirse, por decirlo alguna palabra, porque no me sale la de memoria, como las arenas y como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Es decir, reproducirse Wow. y multiplicarse como las arenas como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces, a partir de allí, la responsabilidad de la procreación quedaba en manos del hombre. Si un hombre estaba casado con una mujer durante 10 años y no había tenido por lo menos 2 hijos, el hombre podía separarse de esa mujer y tomar otra mujer para procrear. A veces pasaba que el hombre se divorciaba de esa mujer, tenía otra y tampoco procreaba porque el hombre era el estéril, no la mujer. Hay muchos casos en el texto bíblico en el cual hay muchas mujeres llorando por la esterilidad. Bueno, sin ir más lejos, Joaquín, el abuelo de Jesús, como Ana no concebía a Joaquín, el abuelo del templo, porque decían que era una vergüenza, porque no había Increíble. traído hijos, y le decía, sos una deshonra, porque ninguno de tus descendientes, como no tienes, podrán sentarse en el trono de Israel. Increíble. Con lo cual, imagínate lo que fue en la familia de Jesús, cuando al abuelo de Jesús lo expulsan del templo por no tener descendencia. Con lo cual, el Increíble. tema de la descendencia en esa familia debe haber sido un tema crítico, porque avergonzado, ¿qué hace Joaquín? Se va, la deja a Ana y se va al medio del desierto. Y a los pocos días, Ana se da cuenta que está embarazada. Y dicen que Ana Wow. concibe con 90 años. Como Con lo cual, Sara, como Sara. claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo llamativo acá? Que un Jesús célibe no existió jamás, porque los rabinos se casaron toda la vida, se siguen casando y se seguirán casando. La Así ley es, así es. mosaica prohíbe el celibato. Al abuelo de Jesús lo expulsan del templo, al abuelo, no a un Juan de los Palotes, al abuelo de Jesús, lo expulsaron del templo. Con lo cual, cuando empezamos a mirar la historia y vamos a buscar las fuentes bíblicas de la Torá, la ley mosaica, los evangelios canónicos, los apócrifos, nos damos cuenta cómo por falta de información hemos creído muchísimas cosas Absoluta. inconcebibles. Un Jesús célibe hubiera sido muy extraño. Y otra cosa, Jesús debatía todo el tiempo con los fariseos. Todo el tiempo los fariseos iban a ver dónde le podían hacer pisar el palito a Jesús. Si Jesús no hubiera estado casado y no hubiera tenido descendencia, los fariseos se lo hubieran echado en cara. No hay un solo texto, diálogo o pregunta a Jesús por parte de los fariseos que le echen en cara que no está casado y no tiene descendencia. Y eso los fariseos se lo hubieran echado en cara enseguida, para quitarle poder, legitimidad en su mensaje. Es como estamos viviendo, Marisa, cuando yo te escucho, como una historia paralela, Correcto. ¿sabes? Es como que escuchar lo que dices y haber crecido con toda, porque bueno, yo sí, mis antecedentes, mis ancestros fueron, bueno, yo creo que fueron judíos en algún momento porque mi vida es muy casual, hay mucho tema con el judaísmo, pero nada, es así, no es casual que ahora estemos viviendo y leyendo y escuchando pues esa resurrección de la verdadera historia que se siente además, que no es porque justamente cuando tú buscas la mística, buscas es lo que sientes, no lo que vas a rezar a un determinado lugar
iglesia, sinagoga o templo. ¿Me explico? Exacto, claro, claro que sí. Y te digo algo, creo que este es el momento fabuloso en el cual se está develando toda esta información por un bien superior, por un bien mejor para toda la humanidad. Porque, sobre todo, en el caso de las personas formadas en el cristianismo y en el catolicismo, donde el tema de la sexualidad siempre ha sido tan tabú, tan complicado. Absoluto, La madre de absoluto. Jesús, divina, inmaculada, virgen, elevada, inalcanzable. Jesús célibe, ambos con una sexualidad absolutamente mutilada. La supuestamente, para mí, lo digo con respeto abiertamente, esposa del maestro, exacerbada su sexualidad, pasada prostituta. Entonces, una por mucha, los otros por poco. Un triángulo del terror, la madre virgen, el hombre célibe y la esposa prostituta. ¿Dónde quedamos Sí, las mujeres corrientes? Entre sí, una sí, virgen y la prostituta. sí, Nos sí. han hecho un gran daño el sagrado femenino. Así Por es. eso hoy toda esta luz que se revela es para ayudarnos a alcanzar la plenitud. Que somos iguales, que no hay diferencia entre un alma y la otra, Exacto, que somos uno, exacto, porque cuando exacto, Adán era justamente, dentro de Adán estaba lo femenino, lo masculino y lo femenino. Por eso exacto. es tan importante la revelación de la mística, para que no, nos vayamos dando cuenta de lo real, de que hemos vivido con historias durante años y años, historias contadas por personajes que, bueno, que vaya usted a saber qué tenían en la cabeza, y nos creímos esas historias, y Exacto. ha sido historia donde ha muerto muchísima gente por levantar una verdad, por sentimiento, y sigue muriendo gente, y sigue, o sea, es como un no despertar de la humanidad, pero afortunadamente esto ya está empezando a cambiar, y hay, como dices tú, que aprovechar el momento, hay que Exacto. aprovecharlo para seguir dando luz, seguir diciendo la verdad, seguir abriendo los caminos, que la gente investigue, que la gente busque, que la gente estudie, que la gente se Exacto. forme, que la gente tenga conocimiento de qué fue exactamente, qué es exactamente lo que está sucediendo y qué fue lo que sucedió en realidad. Mira, dijiste algo fabuloso porque a mí me encanta esto de que la gente busque, que no me crean a mí, a vos, que lleven por lo menos, si algo de todo lo que hablamos les resonó, que busquen, que investiguen. Exactamente, Hoy tenemos exactamente. la fortuna de acceder a todos estos textos maravillosos, invaluables. Lean los evangelios apócrifos, son fabulosos, los Sí, mensajes sí, que sí, traen. sí, El sí, otro sí. día yo subí un pequeño texto del Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es un evangelio disruptivo, si uno lo compara con los canónicos, por supuesto, porque revela que María Magdalena era la esposa del maestro. Dice, el maestro la besaba frecuentemente en la boca. Tres caminaban siempre con el maestro, dice Felipe. Su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena, su compañera. Y después dice, Miriam de Migdal era para el maestro una hermana, una madre, la esposa. Dice, el maestro la amaba más que al resto de las mujeres y la besaba frecuentemente en la boca. Ahora bien, hace poquitos días, yo subí un video relatando este evangelio. Y alguien me pone, eso que estás diciendo te lo inventaste, no existe. Por favor, digo, ¿cómo me voy a atrever? Por favor, busquen, los evangelios existen. Se tardaron Por supuesto, 30 años se tardaron en traducir por la cantidad de conflicto que generó, el mensaje que traían. Que, por a ver, yo lo que supuesto. siempre digo, no van en contra de los textos canónicos para nada. Estos evangelios construyen sobre, echan nueva luz, le hablan al alma, son esotéricos, eso sí, no son cronológicos, no vamos a encontrar que nos van a contar el nacimiento, la crucifixión, la resurrección, no hablan nada de todos estos temas. Hablan de las enseñanzas de Jesús, hablan de Excelente, momentos donde excelente. debaten. Entonces tenemos que abrir la cabeza, abrir el corazón, y estos textos uno los googlea, los venden en todos lados. Se Por venden hoy en las supuesto, tienes, librerías. tienes la información allí, y lo que tienes que ubicarla y tener, justamente, tener también ese espíritu de búsqueda, porque es verdad, Marisa, hay mucha gente que vive el día a día, pues Claro, no se conecta. Bueno, son almas que todavía les falta, pues mira, como movimiento, pero sin embargo hay muchas otras que están ávidas, sí, quiero saber, bueno, yo me muchísimas. incluyo.
Yo me incluyo. Quiero Yo saber, también. quiero conocer, necesito. El tiempo no me alcanza, como dice Mario, yo me siento tan identificada con él. No me alcanza para leer todos los libros, no, a mí tampoco me alcanza. No, no, es A que estamos nadie nos todo el alcanza. tiempo. Nosotros nos vinimos ahora unos días de vacaciones y nos trajimos, no sé, la cantidad de libros cada uno. Yo tengo como 6 libros en la mesa, estoy en la habitación del hotel ahora, Ay, como tan 6 libros, bella. Mario otro tanto. Pero es que uno Y te quiere seguir agarras seis y de investigando. casualidad te lees uno, de casualidad. De Pero casualidad. igual lo No, tienes no. los seis. Estamos ahí leyendo todo el tiempo, pero bueno, y hay algo importante también. Hoy hay mucha gente hablando. Yo digo, no nos crean a ninguno, porque busquen, siéntanse desafiados en su conocimiento. Jesús, en el Evangelio de María Magdalena, hay un pasaje en el cual dice Shalom Aleichem, que significa la paz esté con ustedes. Y Hermoso. Jesús ahí nos ofrece una paz, que es una paz personal, esa paz que no nos la puede robar nadie, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Entonces, trabajemos para encontrar esa paz. Y él dice, ojo, que nadie los extravíe diciéndoles, ¿está aquí o está allí? Porque el Hijo de Dios está dentro de cada uno de ustedes. Id hacia él, porque el que busca, encuentra. ¿Qué nos está diciendo? Que busquemos el Mesías dentro nuestro. Que todos somos hijos de Dios, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hombre, mujer. Basta con esa división, con lo cual hay que investigar. A mí me encantan las fuentes históricas. Yo, no, o sea, no recibo mensajes del más allá. Marisa, yo por eso, o sea, en mi preparación para tu entrevista, pues quedó claro, es decir, yo busco investigadores reconocidos, personas que de verdad vayan a aportar y no, como decimos, cuenteros de cuenteros, no, no, no. El libro en la mano, la fuente en la mano, el documento en la mano, la cita, es para mí, y por eso yo me volví seguidora de Mario, porque yo veía que todo era súper profesional. Nosotros como politólogos, como Exacto. formadas en que tenías que leer un texto y tenías que decir la fuente, y si no mencionabas la fuente, pues entonces te podían reprobar. Entonces uno como Sí, que sí. creció con ese chip de que si no te dicen de dónde sale lo que estás diciendo, pues no lo crees. Ay, Entonces es eso. total, mira, para mí es muy, muy importante. Me pasó con un libro que es un bestseller, te puedo asegurar, que Marisa, tenés que leerlo, tenés que leerlo, tenés que leerlo. Sí, sí, una vez lo empiezo a leer, no puedo, no puedo. Otra vez es como que algo me frena, me frena. ¿Y sabés qué me frena? Porque es más que nada un libro canalizado. La imprecisión histórica. Porque hay cuestiones. Yo de las canalizaciones me quedo con la movilización espiritual. Aquella palabra que digo, ay, esto me da bienestar, esto me conecta con la sabiduría. Pero cuando empiezo a ver determinadas imprecisiones históricas, digo, o sea, no puedo seguir leyendo, me cuesta, Claro, hago el intento, pero digo, claro, no puedo porque claro, ya parte de una base errónea. Entonces la gente que va a leer eso se va a confundir. claro, claro. Entonces dice, por ejemplo, que el padre de María Magdalena fue José de Arimatea. Y José de Arimatea fue el hermano de Joaquín, fue el hermano del papá de la Madre María. Un hombre sponsor de Jesús, el que pone el sepulcro, el que le va a pedir a Poncio Pilato, por favor, descender a Jesús antes de que comience el Shabbat, porque si no el cuerpo de Jesús iba a quedar colgado de la cruz hasta el día domingo. Un hombre miembro del Sanedrín, influyente, respetable y respetado. Con lo cual, era un hombre fabuloso, seguidor de Jesús, que lo acompañó, quien se hizo cargo luego de la Madre María junto a Jesús cuando Jesús era niño, donde ha hecho viajes con Jesús a Britania cuando Jesús era niño. Hay mucha historia, mucho datado, mucho documentado de quién fue José de Arimatea. Entonces, cuando empiezo a leer el libro y ya me trae que José de Arimatea fue el padre de María Magdalena, me vuelvo loca. Porque aparte del nombre de María Magdalena, el padre, también hay referencia. Jacobo de la Es, Vorágine, en 1260. imagínate tú, no, Claro, entonces yo digo, no, no puedo. A veces digo, no puedo ser tan dura. Pero bueno, sí, somos finitos, cada uno tiene su y limitación, ¿no? solamente, claro, claro, y bueno, y hay que reconocer también que, bueno, que la gente, pues, escribe también y quiere también echar su historia a su manera, y entonces eso también hay que de alguna manera respetarlo, ¿no? Hay diferentes Sí, claro que niveles, sí. es decir, hay personas que sí, bueno, que se contentan con bueno, con lo que
que no lo ven, digamos, porque tal vez no tienen ese rigor histórico que tú tienes. Entonces, pero bueno, igualmente es válido siempre que el Claro que mensaje sí. llegue, siempre que el No, por eso digo, mensaje llegue. claro, y cuando son mensajes escritos desde el amor y desde realmente Exactamente. desde la dulzura y que buscan aportar un bienestar, ¿no? Que buscan con su mensaje llegar al corazón. Mira lo que Y dice aquí, mira lo que dice aquí. Marisa con sus investigaciones me da bienestar espiritual. gracias, gracias, qué amor. Lo hago con mucho amor Sí, porque ¿de qué me serviría a mí leer 8.000 libros y quedarme yo con todo? Yo trato de todo lo que voy leyendo aunar y poder bajarlo a un idioma que me sea fácil a mí y también a las personas que tengan ganas de escuchar. Porque sobre todo siempre, por eso vuelvo siempre al sagrado femenino, porque a mí María Magdalena me ayudó mucho a sanar, muchísimo. Yo venía de la formación católica y bueno, escuela de hermanas solas, de mujeres solas, mucho tabú, que tuve que trabajar muchísimo. Por eso digo que yo traigo todo esto desde el amor, desde la sanación. Y creo que la reivindicación de María Magdalena justamente es esto, ¿no? Nos ayuda a sanar y a entender que vinimos a ser felices y que tenemos que hacer todo con amor, todo, hasta un té. Le hago un té a así alguien es. y lo hago con amor. Me lo hago para mí y para mí también con amor. Mira, Porque si no me amo a mí mismo, leer los libros de Marisa llenan el alma de una manera inexplicable. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias, porque me dan mucho ánimo, mucha fuerza para seguir con las investigaciones, con todo. La verdad que soy yo la agradecida porque un día dije, por poquito que sea, tengo que poner esto en el universo, tengo que Por contar lo que siento supuesto, que es su historia, ¿no? Sentía como una necesidad imperiosa de sacarla primero del lugar de prostituta que nunca fue por y de Dios. devolverle el lugar legítimo, hermoso, a esta mujer maravillosa, fuerte, compasiva, resiliente, un ejemplo Marisa, de vida para todas. Marisa, ¿no te has dado cuenta que tú eres MM y ella también es MM? Sí, es cierto. Es cierto. Tengo una amiga que me llama Marisa Magdalena, me hace reír siempre. Me dice, ¿cómo estás, Sí, Marisa Magdalena? sí, Pero bueno, son sí, esas sí, cosas, ¿no? Que sí, uno se sí, sí. identifica. Sí, Así mira, que dice es. una genia total, con razón está con Mario. De verdad eres puro Ay, qué amor. linda. Mucha información debe sacar un libro narrado a tu manera tan sencillo, libro profundo. Mira, mira, todo lo que te dicen. Gracias. Muy lindo, gracias, gracias. La verdad que adoro, los Se adoro. está Gracias porque me hacen terminando, muy bien. se está Sí. 57 segundos, Uy, 57 ya, ya antes de que se vamos. corte. Sí, bueno, Marisa, de verdad, un millón de gracias por esta entrevista. De verdad que ha sido un honor para mí tenerte, que hayas roto tus vacaciones por esta horita Un placer. de luz, de conocimiento, de amor, de amistad, de cariño. Espero cuando vaya a Barcelona poder conocerte, Claro que tomarnos un sí. cafecito. Y ahí Sé te que daré ustedes mis tienen libros de regalo. ay, Ya no, están para ay, ti. tan bella. Ustedes tienen una agenda muy, pero bueno, y algún día que pueda también ir contigo, pasear contigo en esos lugares. Yo ¿Cómo no? adoro ir a eso. Bueno, yo tengo un hijo viviendo en Israel, en Tel Aviv, y he ido varias veces y es un país mágico, pero bueno, Mágico. ni hablar, Sí. a nivel espiritual. Y bueno, Marisa, de verdad que sí, claro, me dice, guarden el video, claro que lo voy a guardar. ¿Cómo no lo voy a guardar, por favor? De verdad, Gracias. Marisa, bueno, algo que quieras decir, No, así, que yo te quedan 2 minutos. soy la agradecida primero por la invitación. Para mí siempre es un honor, un placer ponerle voz a María Magdalena y a su legado. Así que mil gracias. Gracias a toda la gente preciosa, todas las cosas lindas que escriben, llenan Sí, el alma, sépanlo que sí, me hace sí, muy bien, sí, porque a veces uno puede perderse en el camino o decir, bueno, cómo sigo, por dónde sigo, y dan mucho ánimo, hace muy bien, así que mientras Dios me dé vida y tenga este hálito y mi espíritu siga vivo, voy a tratar de llevar este mensaje y todo lo que vaya descubriendo, poniéndolo humildemente en el universo para que, bueno, para que hagamos lo que vinimos a hacer a la Tierra, a ser así es, felices. así Así es, así que es. gracias, hermosa, por la invitación.
un placer y bueno, siempre a disposición y ya nos veremos en Barcelona o donde la vida nos cruce. Uno nunca sabe. Gracias, un beso a mi marido precioso gracias. Que ahí está. Se fue a tomar un café. Dice, te dejo sola, mi amor. Así que divino, mi amor, lo amo. Bueno, pues yo también lo quiero mucho. Muy bien, muy bien. Gracias Maritza, a todos, gracias amiga gracias querida. por estar aquí a todos los seguidores de Maritza, a los míos, a los que están acá en Venezuela, que no se pierdan ninguno de estos videos. Gracias, gracias a todos. Chao, adiós. Chao, chao. Gracias, mi amor. Saludos. Gracias.